Días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, buenos días. Buenos días, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su fin de semana? Todo bien, profe. ¿Qué tal usted? Sí, sí, sí. Bien, bastante bien, muchas gracias, aunque nuestros pronósticos no fueron acertados, pero bueno, ni hablar. Eh, Muy bien, Pero sí ganó el Barcelona, mande. pero sí ganó el Barcelona. Bueno, sí, creo que podríamos ahí hacer algún rescate tal vez de ese equipo. Muy bien. Faltan un par de personas por conectarse, pero vamos a ir empezando a trabajar un poco, considerando a quienes ya se conectaron a la clase ahorita. Muy bien, la semana pasada, en la primera sesión que tuvimos de Historia de África, estuvimos viendo algunas referencias acerca de las dificultades a las que nos podemos enfrentar o a las que diferentes investigadores e investigadoras se han enfrentado para tratar de reconstruir de forma lo más integral posible la historia de África. ¿Sí? También ya habíamos visto que es raro encontrar una historia total o una historia que trate de abarcar, que pueda abarcar todo lo sucedido a lo largo de la historia de un espacio determinado, pero el problema o la situación con África es más compleja. ¿Sí? Entonces, revisamos algunas cuestiones sobre las posibles fuentes o sobre algunas de las fuentes que se han utilizado. También estuvimos hablando de las limitaciones geosociales que nos impiden conocer todo el pasado africano. Y también les pedí que revisaran dos lecturas. La primera es de Berthaud, que ya les anticipaba, pues es una lectura que tiene ya casi 40 años, pero que todavía tiene relevancia por algunos aspectos que pudieron haber revisado, y la otra de Saavedra, que es una lectura corta, pero que abona o es complemento de la lectura de Berthaud. Entonces, por eso van de la mano estos dos textos. Muy bien. Algunas observaciones, algunos comentarios sobre estas lecturas. A Arnoldo, después Lucero. Y les recuerdo que, perdón, Arnoldo, antes de que empiece, eh, quiero oír también las voces de otros compañeros y compañeras. Entonces tenemos aquí a Arnoldo, Lucero, Eric, Emerson, José Ricardo, en ese orden. Muy bien, lo escuchamos, Arnoldo. Sí, no se preocupe, nada más quiero enfocar el comentario en solo un tema de ambas lecturas. La primera lectura es interesante porque, bueno, está un poco densa, la verdad. Fue un poco complicado así medio entrarle, pues, porque tomaba muchos temas y quizá de una manera un poco revuelta, incluso diría yo. Pero de aquí uno de los que más me interesó es sobre lo que mencionaba de la Tierra. Y es que la concepción, digamos, occidental de la Tierra no es para nada igual que la consideración africana de la misma. Es decir, que mientras en Europa, como todo el mundo está peleando por el mismo pedacito de apenas nada o sea, de tierra, es muy preciada. Y aparte, la tierra europea no es especialmente fértil, por lo que realmente quienes sembraban la tierra se la tenían que ganar. Pero en África la tierra sobraba y la densidad de población era menor, así que realmente se empezó a generar una cultura no basada en la tierra y su trabajo, sino en, digamos, en las personas, digamos, una concepción de la realidad más humana, basada en el valor del trabajo y de las personas. Porque, pues, o sea, si alguien llegaba, digamos, a un pueblo invasor, pues la gente no estaba pegada a su tierra, tenían chozas hechas de apenas nada, y si alguien llegaba a invadir, simplemente se iban a otra tierra que estuviese cerca y ya, y si había habitantes ahí, estos también se iban, y a veces ni siquiera había habitantes, por lo que podían quedarse en un lugar casi igual y sin ningún problema. Y esto va a hacer que básicamente, digamos que el trabajo y las personas tengan mayor valor en África que la tierra, lo que llevará, de hecho, eventualmente, eso podría sonar muy bonito, es como que, wow, entonces África es un país más humanista. Pues sí, para el bien y para mal,
porque esto nos va a traer también que eventualmente a la esclavitud. ¿Por qué? Porque va a ser más importante para tribus africanas tener esclavos de otras tribus que tener sus tierras. No se hace la guerra para robar las tierras o para obtener recursos, sino para obtener ese, digamos, el recurso humano, para tener más mano de obra. Y esos van a ser los esclavos que eventualmente lleguen a venderse de otras tribus a los europeos. Ok, pero a ver, ahí me gustaría si pudiera profundizar en un aspecto que menciona sobre esta cuestión de unos pueblos apoderándose de otros, literalmente en el sentido de apropiarse de las personas. Y mencionaba como mano de obra, específicamente para qué se van a utilizar a esos esclavos. No, no estoy hablando de la esclavitud europea, sino de la esclavitud en la propia África. No recuerdo con exactitud la lectura cómo si mencionaba eso, pero de lo que yo recuerdo, pues supongo que será esclavitud, pues para el cultivo, porque, pues, o sea, no se me ocurren muchas otras cosas aparte de lo que se pueda hacer con la esclavitud en ese aspecto, ¿no? O sea, en estas comunidades. La verdad, eso no me acuerdo bien. Ok, sí, no, no hay ningún problema. De hecho, más adelante lo iremos revisando cuando veamos las formas de colonización. Veremos qué pasaba antes, un poco antes de los europeos, porque si ocurría esta situación, claro, no van a ser las grandes cantidades de esclavos que vamos a ver en el siglo XVI, en el siglo XVII, pero ahí lo iremos revisando. Y sobre el otro aspecto, sí, también la categoría sobre la propiedad y el asunto de la tierra también va a ser muy relativa o de forma bastante diferente a la concepción que nosotros acerca de la propiedad. Emerson nos dice, creo que se menciona que la mano de obra es considerada un bien a adquirir relacionado con el poder. Hasta cierto punto sí, hay que considerar eso, que muchas veces, pues a veces para qué quieres mano de obra si no tienes cómo explotarla, económicamente hablando. Entonces, sí tiene que ver mucho con esta cuestión. Por ejemplo, si regresamos a Mesoamérica, si recuerdan estas llamadas guerras floridas, en la que pueblos del centro del valle de Anáhuac, lo que hoy es el Valle de México, ¿sí? El objetivo de las guerras floridas no era dominar otro pueblo, ni conquistarlo, ni imponer su voluntad sociopolítica y cultural, sino más bien era hacerse de prisioneros para utilizarlos con un sentido más ritual, ¿no? Con un sentido un poco más religioso. ¿Sí? Entonces, también mucho de este sentido va a tener un poco estos conflictos o estos enfrentamientos que van a tener algunos, no todos, algunos eh, pueblos o localidades africanas. Claro, no va a ser la norma, no va a ser regular, pero sí van a existir estas situaciones. ¿Algo más, Arnoldo? De la segunda lectura, pues el único tema que se me ocurre destacar es el de la interdisciplinariedad, es decir, que la historia aplicada se tiene que abordar siempre desde diversas materias porque es muy complicado entrarle únicamente desde el plano de la historia o de la arqueología o de las ciencias, tiene que combinarse todo porque es una región complicada de estudiar. Básicamente esa es la idea, ese sentí yo que era la idea principal del segundo texto. Perfecto, efectivamente. Más adelante discutiremos eso y ampliaremos al respecto. Gracias, Arnoldo. La siguiente es Lucero y también levantó la mano después Andrea. Bueno, después de los que ya había mencionado, claro. Muy bien, adelante Lucero, le escuchamos. Sí, gracias. Sí, yo leí primero la de Saavedra y luego la de Berto, porque, bueno, así la vi yo. Y bueno, al principio creí que la de Saavedra estaba más completa, aunque fuera más cortita, porque, bueno, era más, como que no se salía mucho de lo que intentaba contar como que en cada apartado. Y sí lo vi como más simplificado todo lo que era. No mencionaba Saavedra que la historia oral sí era más importante. Bueno, más, ya más hecha, vaya, que se decía más que la historia escrita, porque, bueno, preferían contarlo.
¿verdad? Y lo que lo contaban, sí, sí el nombre estaba medio curioso, de Gran Griots, ¿verdad? Y, pero eso lo mencionaba Saavedra, pero eso no lo menciona ya Bertó. Y también el cómo Saavedra va ya contando que en sí el papel del historiador en la misma historia es lo que Bertó no va explicando a lo largo de la lectura, porque, ¿cómo decirlo? Sí, va teniendo ya más como lo que se va teniendo al momento de tener una historiografía ya como que establecida dentro de la misma historia y no tanto de cómo la plantea al momento de transmitirla con texto, sino que para ellos era muy importante el cómo expresar sus sentimientos como que, bueno, expresar como que su lenguaje corporal con lo que es ya la filosofía de cada persona, ¿verdad? Pero se regían mucho ya por lo que era contar en la mera historia de cada región, por así decirlo, y no, ¿cómo era? Sí, el no tener ya como que una preferencia por lo que era un tema en específico, sino como tal, el ver ya que, la región en la que vivía puede hablarse por cualquier persona. O sea, no necesariamente tienes que hablar de tu región en específico como un cronista ya normal, ¿verdad? Pero, bueno, ahorita en estos tiempos, pero en ese rato sí se veía esa preferencia bueno, esa libertad por poder narrar por cualquier parte, mientras que en otras partes sí era más como limitado, ¿verdad? Y cómo este Berto va explicando a lo largo de la lectura que ya más adentrado a lo que era la historia con otras ciudades y con otros países, sí fue más confuso al momento de querer ver algo sobre la mera historia de África, porque divaga mucho a lo que es cuestión de el comercio con otras ciudades, la visión con otras personas que eran de diferente cultura, pero cómo menciona la agricultura me gustó al final, bueno, la mitad más o menos, que va viendo ya. Si me escuchan, es que no escucho nada. Siento que estoy hablando. Sí, la Ahí te estamos oímos. escuchando bien. Perdón, es que me siento con eso. Y como va mencionando, me gusta eso, en ese tema me enfoqué en la lectura. Sí la leí toda, pero me gustó cómo contaba ya la razón climatológica, la región que tenía como que más predominancia en la misma, como que en la misma zona de agricultura y como la tierra era fértil en tal parte y todo el proceso que se le daba y si se le metía mucha tierra se abocaba. O sí, me gusta mucho ese tipo de botánica. Por eso no se adentra tanto la botánica como tal, pero la menciona cómo va adentrándola en el comercio. Pero sí también menciona otras cuestiones de la política y todo lo demás, pero sí estaría padre que lo andaran más los que les gustan más el tema de política. Pero también me gusta, pero para que puedan hablar también los demás. Pero sí, eso fue lo que vi de las dos. ¿O quiere que complemente algo más? Bueno, vamos a desmenuzar lo que dijiste y luego ya a partir de eso, si quieres complementar algo, perfecto, eso nos Ok. ayudaría siempre a la clase. Bueno, hay dos cuestiones. La primera, sí, definitivamente el texto de Saavedra obviamente es mucho más actualizado que el de Bertó, ya se los había advertido antes. Sí. El de Bertó también hay que entender el contexto en el cual aparece, aunque la edición en español es del 72, la edición en francés es como del 68, 69 más o menos, justamente cuando estaba el apogeo de varios movimientos de coloniales e independentistas en África. Entonces por eso nos ofrece una mirada general a una zona que no conocíamos.
y de alguna manera nos trata de informar cómo es que llegaron a estos procesos independientes, ¿no? Y claro, ya 30 años después aparece Saavedra y compañía, y si se dan cuenta, el libro, cómo está estructurado el de Saavedra, pues son varios capítulos y cada uno es totalmente diferente, ya son cuestiones bastante específicas. De hecho, si revisan en la lectura complementaria el de Hilda Varela, que también es la compiladora o coordinadora, se van a dar cuenta que también los temas son dispersos, pero son focalizados a Sudáfrica. Pero bueno, el caso es que definitivamente ya con el paso del tiempo se van a ir recuperando los griots o esta tradición oral, precisamente porque África ya entra en un periodo más relativamente estable, si le queremos llamar así. Entonces ya es posible acercarnos a estas comunidades y obtener más información, ¿sí? A lo mejor también sesgada y un poco parcializada, pero que complementa lo que ya se tenía hasta tiempo antes. Entonces, si consideramos estos dos momentos en los cuales se redactan estos textos, pues ahí vamos a encontrar esas particularidades. Y la otra cuestión sobre el asunto también de la tierra, usted lo aborda desde un punto diferente al de Arnoldo, claro. Sobre ese punto, podríamos decir que la agricultura también va a ser un punto fundamental y también va a ser un producto o una técnica traída de fuera. Más adelante iremos revisando cómo es que, aunque surge ahí el ser humano, no se genera y la agricultura y a la larga va también a tener su propio proceso de expansión a lo largo del continente. También hay que revisar otro aspecto, que en la época en la que surge Berthaud, con este texto apenas estaba apareciendo lo que llamamos ahora historia ambiental, que va a tener mucho auge en los 80 y en los 90, y claro, más en nuestras décadas de este siglo XXI, pero van complementando, sobre todo porque en Francia estaban experimentando también una nueva fase historiográfica, ¿sí? La escuela o la tendencia o la corriente de los anales, bueno, estaba ya entrando en una etapa de decadencia, la etapa clásica de Brodel, que es el que introduce este asunto de la transformación de la historia a través del medio ambiente, ¿sí? Entonces ahí vemos la relación o la influencia que tiene Berthaud, ¿sí? Pero que va a tardar un poco más en desarrollarse la historia ambiental. Muy bien, ¿quiere ahondar en algo, Lucero? ¿Quiere comentar algo más? Pues sí, muchas cosas, pero sí, es un específico que si era más andado me gustó cómo lo abordó en cuestión de tierra como tal, no tierra como tierras de propias, sino como tierra como agricultura. Pero sí, fue eso, nada más. Ok, perfecto, muchas gracias. De cualquier manera, si más adelante le quedó algo ahí en el tintero, ahí lo revisamos. Okay. Gracias, Lucero. Bien, seguimos con Eric. Adelante, le escuchamos. Sí, gracias. Bueno, sobre la lectura de Berthaud, para complementando un poco lo que había dicho mi compañero Arnoldo, sobre que las civilizaciones africanas se consideraban a sí mismas más humanistas y que en sí África como tal se debería de abordar de forma diferente. También uno de los problemas que nosotros como historiadores tenemos es la terminología que utilizamos al referirnos a las culturas o las civilizaciones que residen allá. Perdón. Por ejemplo, lo que viene siendo reino, imperio, todos estos conceptos que tenemos que se relacionan tanto con la política como con territorios, con delimitaciones, fronteras, no aplican del todo en estos lugares porque el territorio como tal pues sobra. Sobra aquí lo que hace más falta es mano de obra, son las personas. Y bueno, aquí Berthaud propone que hay varias transiciones, pero en sí que hay tres formas esenciales que se podrían distinguir
que podríamos utilizar como terminología para referirnos a su forma de, de convivir juntos como grupo. Estas son las anarquías, las jefaturas y las hegemonías. Bueno, primero las anarquías africanas, nos enfocamos en ellas porque sí son distintas. Son sistemas pues notablemente equilibrados, estables, flexibles y coherentes. Esto quizá a muchos les pueda hacer ruido porque uno piensa en anarquía y piensa en pues destrucción, en ir generando caos constantemente. Pero no, aquí con anarquía se refiere a que no hay como tal una jerarquización en cuanto a quién tiene el poder dentro del grupo. No hay como tal príncipes, jefes, soberanos. No hay una familia a la que se siga. Sí, más bien las familias todas viven según la ley bueno, una ley que es consuetudinaria y también religiosa, porque también se necesita algo que los pueda como que mantener unidos, y en este caso, como en muchas partes del globo en general, es la religión lo que logra esto. Y, y bueno, en cuanto al sistema de las jefaturas, aquí sí ya es más que nada una familia, ya sea de prestigio o algo que logre que resalte sobre las otras, que es la que va a estar liderando el grupo. Pero también, eso es lo normal, que sea una familia, pero en sí se sigue, aquí utiliza el autor la palabra a un fundador, que tenga algo en especial, ya sea, por ejemplo, algún linaje, que utilicen algo relacionado a la historia para poderse justificar, o bien algún conocimiento que puedan traer al grupo y que pueda serles de utilidad. Y esto da posibilidad a que el fundador de alguna jefatura pueda ser pues alguien relacionado a alguna familia importante o algo por el estilo, pero también pueda ser un conquistador que haya llegado y les haya mostrado algo a los africanos, o incluso puede ser algún fugitivo, algún cazador extraviado, algo, o sea, puede ser cualquier persona de cualquier índole y lograr conseguir, por así decirlo, el respeto de la gente gracias a alguna técnica que les pueda mostrar. Y bueno, aquí habla que una de las técnicas puede ser incluso la autoridad, y esto explica un poco más eh, el por qué los africanos reaccionan como reaccionan cuando llegan los europeos con su pues, forma medio autoritaria de llevar las cosas. Y bueno, aquí todavía quien esté al mando, por así decirlo, no tiene un poder absoluto. Esto ya sucede a partir de las hegemonías, que son las hegemonías con las que los historiadores suelen tener este problema en el que les llaman ya sea imperios, reinos, esas palabras que se suelen utilizar más en Europa, más en todo Occidente. Y las hegemonías se extienden pues a través de espacios más amplios, cada vez estamos hablando de grupos más notables, y su constitución es interesante porque no es espontánea como tal, o pareciera que nunca es espontánea, sino que más bien es como que la respuesta a alguna provocación económica o histórica. Dependiendo de lo que necesiten la civilización que está ahí, van pues aclimatándose y muchas veces terminan creándose estos conjuntos más grandes de personas. Y bueno, pues aquí tenía notado que, bueno, para unos las relaciones de hegemonía en África negra es espontánea, bueno, esto ya lo mencioné, pero para otros es un eco muy lejano y deformado de la tradición faraónica. Aquí ya son más bien especulaciones de cómo es que llegó este tipo de organización mucho más amplia y compleja. Y bueno, al menos de esta lectura sería todo lo que venía a mencionar. Y en cuanto a la de Saavedra, creo que Arnold lo dijo lo más importante, que en sí es esta lectura, o al menos estas páginas que leímos, es más sobre la historiografía y la forma en la que se escribe la historia de África, que es complicada, se necesita una interdisciplinaridad, y
En especial resalta la importancia de la sociología y la política, o la sociología política, no me acuerdo bien. Y la razón de esto es por la fuerte oralidad y la cultura que aún se mantiene en África, que algunos podríamos confundir con atraso, pero simplemente es que han conservado las costumbres que en otras regiones ya se han olvidado. Ok, Eric. Sí, definitivamente, digo, ya lo habíamos analizado en varios momentos la semana pasada, en el sentido de que cada sociedad transita por un proceso diferente. Sin embargo, con este proceso de occidentalización forzada, pues también no solo se imponen categorías, sino también se pretende modificar la trayectoria histórica de las sociedades, lo cual es bastante dramático, o ha desencadenado procesos bastante dramáticos posteriormente. África, alguna parte de Asia y América Latina son los mejores ejemplos que tenemos para responder eso, ¿sí? Y bueno, en esta ocasión vamos a remitir únicamente a África. La otra cuestión sobre las categorías que propone Berthaud para designar o tratar de explicar el proceso político de algunas poblaciones de África, pues sí, es una propuesta aceptadas por unos, rechazadas por otros, sobre todo porque también se ven muy influidas por la corriente marxista de la época, una corriente marxista que se estaba reestructurando a finales de los 60, y por eso no nos debe sorprender que utilice un concepto como hegemonía, por ejemplo, ¿sí? O como anarquía, que etimológicamente significa sin estructura. Eso no quiere decir que vivan en el caos, únicamente que su sistema de decisiones está de forma bien distribuida y equilibrada, pero que no constituyen un gobierno como tal. Únicamente cuando se requiere tomar decisiones, se reúnen algunos miembros de la comunidad y es como toman las decisiones, pero no hay cargos específicos, no hay mucho menos elecciones, únicamente se reúnen para decidir en torno a ello. Y al respecto, Carlos nos comenta en el chat que las sociedades anarquistas giran en torno a una profunda cosmovisión teológica y de ello depende su desarrollo social. Así es, la idea de las comunidades centradas o muy específicas, pues tienen un patrón de conducta guiado por criterios religiosos o teológicos. Entonces, de alguna manera, eso es lo que les permite seguir unidos, ¿sí? No solo por el bien común, es decir, para tratar de sobrevivir, sino que también mantienen esta tradición a través de la cuestión religiosa, de la cuestión teológica. Muy bien, ¿algo más, Eric, que quiera comentar? No, sería todo. Perfecto, muy completo su aportación, muchas gracias. Ahora seguía Emerson, después José Ricardo y después André. Adelante, Emerson, lo escuchamos. Sí, maestro, gracias. Bueno, yo más que una pregunta, no, al revés, más que un comentario, pues quería hacer una pregunta sobre una de las secciones en específico de lectura de Berthaud, que es la de la geografía, porque, bueno, a mí esa sección me pareció pues, muy interesante porque sí me aportaba datos que pues, yo considero muy reveladores, al menos para mí, y pues que eran muy diversos, ¿no? El hecho de que, bueno, el Sahara no fuese siempre desértico, ¿no? Y que tuviese en determinada era, pues, un ambiente selvático, ¿no? Y que este fuese considerado o planteado como por Berthaud como una especie de cuna de la humanidad, ¿no? Donde se desarrollaron las primeras sociedades africanas y que, bueno, a partir de estas, pues, y de su división y sus migraciones, pues ya se desarrollaron diversas sociedades en el norte y en el sur de África, ¿no? Y que es como el África estratificada que conocemos actualmente. Bueno, todos esos aspectos pues me parecieron pues muy reveladores, ¿no? Pero mi duda principalmente surgió por lo que nos comentó precisamente usted en la clase pasada, sobre que esta lectura pues puede considerarse un poco, bueno, no, iba a decir que puede considerarse obsoleta, pero no, usted no dijo eso, sino que, bueno, tiene algunos aspectos que, bueno,
podrían considerarse, pues, tal vez ya no tan vigentes si tomamos en cuenta lecturas más recientes, ¿no? Entonces, al menos yo al leer eso, siempre estaba en mi mente siempre esa duda de, bueno, ¿qué de esta sección, pues, podemos considerar como vigente actualmente, ¿no? Porque, al menos por el hecho de que yo no había escuchado nunca esta idea de que en el Sahara se asentaran las primeras civilizaciones, pues por eso me pareció un poco, pues, cuestionable, por así decirlo. Entonces, quería ver si usted nos podía como aclarar qué aspectos de esta sección en especial, pues sí podemos considerar ahorita pues como aceptables, ¿no? Y cuáles debemos de dejar de lado un poco para tomar en cuenta pues, perspectivas más actuales, ¿no? Sí, permítame un segundo, por favor. Sí, gracias, maestro. Bueno, disculpe que lo haya hecho esperar. Sí, primero, vamos a entrar con lo que mencionaba al principio sobre la situación del Sahara, que sí, de alguna manera, de hecho lo revisaremos en una lectura, creo que para el viernes, esa lectura abordaremos sobre la cuestión del Sahara y podremos profundizar más, pero me adelanto un poco, ¿sí? Toda esta región que aprecian en un tono más, más oscuro, ¿sí? Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Excelente, bueno. Eso es la región del desierto del Sahara. Sahara viene del árabe gran desierto y como se pueden dar, abarca un poco más de un tercio del continente, ¿sí? Y definitivamente no va a ser exactamente, bueno, vamos a ver que se trata del lugar donde empiezan a aparecer los primeros homínidos, ¿sí? Ya también vamos a ver más adelante. Sí, maestra. Disculpen. Sí, vamos a ver más adelante cómo es que se empiezan a expandir o a surgir estos primeros grupos homínidos hacia esta región entre Mauritania y Sudán y esta zona, curiosamente en el desierto. Pero hay que entender que hasta hace unos 5.000 años aproximadamente, el desierto del Sahara no era como es hoy, ¿sí? Era una región un poco más templada, un poco más habitable, ¿sí? Y de hecho el Sahara se divide en dos grandes regiones, que no me detendré ahorita. Y los primeros restos homínidos se encuentran en esta zona. Ya el Homo sapiens o el antecedente del Homo sapiens va a surgir más en esta zona, en unas condiciones un poco más amigables, podríamos decir. Pero bueno, el caso es que la cuestión del Sahara es muy extraña porque llega un punto, insisto, hace unos 5.000, 6.000 años, un poco más, en la que las condiciones climáticas empiezan a cambiar y se empieza a notar ya esta cuestión del clima ecuatorial, ¿sí? La diferencia es que toda esta zona de aquí abajo, de la zona propiamente subsahariana, ¿sí?, también tiene un clima de tipo ecuatorial. La diferencia es la humedad y la cantidad de lluvia que van a tener. Esto es lo que modifica o lo que cambia en la zona norte, ¿sí? El Sahara va a empezar a expandirse como un desierto en forma. Entonces, ahí de hecho hay un autor que revisaremos más adelante, que dice que más que una barrera, el Sahara se va a convertir en una especie de colador, porque va a filtrar algunas cosas y va a ser un poco más poroso, ¿sí? Y va a seleccionar algunos aspectos de cruce entre las sociedades del norte y las de la región subsahariana. Entonces es únicamente un apunte de tipo geográfico que, insisto, ya iremos revisando con más detenimiento, ¿sí? Dice Miguel Ángel, de hecho en partes del desierto han encontrado huesos de ballenas, lo que hace pensar a los científicos que esta zona anterior estaba en el mar. Bueno, es cierto, sí, pero vamos a
ver que no es todo, no es en la parte más central del territorio. Vamos a ver que son regiones un poco más específicas, más ligadas al mar, porque no hay que olvidar que cuando viene este proceso de la desfragmentación de Pangea, pues prácticamente una parte de Asia y casi toda África prácticamente eran un bloque de tierra. Entonces sí hay zonas, son muy específicas, las que vamos a encontrar esta cuestión de las ballenas. Pero gracias por el apunte, ¿sí? En efecto, en los desiertos de Egipto es donde vi la nota. Sí, son cuestiones muy específicas sobre estos restos paleontológicos, particularmente de ballenas. Y sobre el otro aspecto, dice, como mencionó el Homo erectus o el Homo sapiens, Berthaud menciona al Pithecanthropus. Sí, después abundaremos sobre eso. Y la otra pregunta que, bueno, la mención que hacía Emerson sobre los aspectos que nos deberíamos quedar con la lectura de Berthaud, ¿verdad? Sí, maestro, sí es. Ok. Bueno, ya más o menos sus compañeros mencionaron, yo creo que serían las siguientes. A lo mejor la cuestión geográfica, geoclimática, ¿sí? A lo mejor la podríamos reconsiderar, ¿sí? Sobre todo porque, como les mencionaba hace un rato, de hace 40 años, pues el cambio climático se ha sentido, ¿sí? Con mayor profundidad. Entonces, a lo mejor estas condiciones geoclimáticas que nos presenta Berthaud podríamos reconsiderarlas, ¿sí? Aunque no hay que olvidar que lo aborda desde un punto de vista histórico. Entonces, a lo mejor ese aspecto en particular es lo que podríamos tomar con cierta cautela, ¿sí? No lo descartaría, nos sirve todavía como referencia, pero insisto, hay textos más recientes que a lo mejor nos podrían ahondar sobre eso, y les voy a recomendar uno para que lo revisen para el viernes. Bueno, va a ser la lectura para el viernes. Esa es una cuestión. ¿Y con qué nos podríamos quedar? Bueno, la otra cuestión también, esto de las fuentes de las que disponemos, también la tomaría con cierta cautela, porque como vimos, Saavedra ya nos propone otras alternativas, o ya estamos en un contexto diferente al de hace 40 años, en las que las sociedades nos pueden ofrecer nueva información, ¿sí? Y podemos generar nuevas interpretaciones a partir de esa información, que ya también lo anticipábamos hace un momento. Entonces, esos dos aspectos, la cuestión geoclimática y la cuestión de lo de las fuentes, a lo mejor podríamos tomarlo con cierta reserva. Insisto, como usted lo mencionó, efectivamente no es una lectura obsoleta, pero sí con ciertas reservas. ¿Y con qué nos podríamos quedar de la lectura de Berthaud? Bueno, lo fundamental es, primero, que nos ofrece una perspectiva general. De hecho, vamos a revisar más adelante nuevamente a Berthaud, porque es de alguna manera el que más se centra en cuestiones protohistóricas de la región subsahariana. Entonces es bastante valioso, es un documento que todavía nos funciona en ese sentido, en las sociedades subsaharianas. Y el otro aspecto es lo que amplió muy bien Eric, sobre estas categorías alternativas que propone para designar a las formas de organización o a las formas de políticas, si le queremos llamar así, para responder a la noción, a la propia realidad histórica de estas poblaciones. Esta cuestión de la anarquía, de las jefaturas y de la hegemonía, aunque insisto, están revestidas de esta corriente marxista en renovación, no por eso son desdeñables. Además, hasta el momento son las únicas que nos permiten explicar hasta cierto punto la realidad sociohistórica de esta región, ¿no? Que es muy diferente a la que vamos a ver al norte. Por ejemplo, regiones como Cartago o el mismo Egipto, ¿sí? Van a tener una estructura y un sistema totalmente diferente. Entonces, esas dos cuestiones yo rescataría de Berthaud. Las categorías analíticas, ¿sí? Que de hecho también es una de las cosas que los historiadores rara vez hacemos, proponer categorías analíticas. Y la otra es eso, lo de la historia, lo de la protohistoria subsahariana. Eso es sumamente valioso, que nos deja
Bertó. ¿Sí? ¿Algo más, Emerson? Pues por lo pronto era nada más esa duda, maestro, a ver si más adelante aportamos un poco más. Muy bien, excelente, gracias, Emerson. Tenía también en pendiente a José Ricardo. Quería hacer un comentario. Sí, maestro. Lo escuchamos, adelante. Pues algo que me hizo muy interesante y que me agradó mucho, que era más que nada las formas de hacer historia. A esto me refiero de... Disculpe. Disculpe. Bueno. Las formas de hacer historia, más que nada por los comentarios que decían de, ok, la historia africana registrada, no, más allá de la antigüedad, pues no hay, solo hay la historia de los británicos, pero no tenemos historia que ellos mismos nos hayan escrito o que nos hayan legado, entre comillas. Ya que pues podrán haber venido los británicos, romperla, etcétera, etcétera. El tiempo, me acuerdo que también había una parte que decía que un problema también es que las estructuras están bajo tierra y la verdad no hay dinero o no hay interés, simplemente pues hacer excavaciones. Total. Solo quedaba el legado de la historia oral. Y pues la historia oral la mencionan que es mítica o que tiene ciertos caracteres míticos. Y decían, ok, ¿cómo construimos historia a partir de lo oral o cómo se puede construir historia a partir de lo que nosotros sabemos por a lo mejor algún escrito ahí que está perdido en la nada? Y me gustó mucho una observación y algo que dijeron sobre, ok, ellos contaban sobre tal rey, cuarto o quinto, que durante su reinado, valga la redundancia, el sol se cerró y fue de noche en el día. Entonces ellos dijeron, ok, ¿cuándo fue la última vez que hubo un eclipse solar? Y ahí ellos ya supieron, bueno, tenemos que localizarlo, fue 1600 tanto, ya tenemos un dato. Y es muy interesante porque el autor se lo deja muy claro de que la historia africana son retazos de lo que puedan encontrar aparte de los británicos y los franceses, y si es que ellos se interesaban en eso. Ay, pues era todo. Ok. Sí, esa cuestión, insisto, los discursos nos van a ser bastante parciales, nos van a llegar de una perspectiva externa e incompleta o parcial, como lo querramos ver. Entonces, pues a veces únicamente tomamos lo más indispensable, lo más necesario, esos llamados datos duros para poder encaminarnos a buscar otras fuentes y reconstruir a partir de ello, ¿no? Pero ahí es donde retomamos el tema que habíamos hablado ya antes. ¿Qué otras fuentes podríamos tomar? Me parece que la limitante de las fuentes no debe de ser la cantidad o el tipo de fuentes, sino la forma en que le preguntamos a las fuentes sobre la información, ¿no? A veces nos encontramos mucho con esos detalles, quienes se han dedicado mucho o que se orientan sobre todo a la investigación se habrán dado cuenta de que a veces no encuentras la información que estás buscando, aunque tengas las fuentes ahí, ¿no? Y algo similar lo podemos trasladar acá. El asunto es que a veces no sabemos preguntarle a las fuentes lo que queremos realmente saber, o lo estamos planteando de una manera y las fuentes nos están informando de una manera muy diferente. Algo está ocurriendo o algo ha ocurrido así con África. Tenemos algunas fuentes disponibles que ya revisamos un poco la clase anterior, pero a lo mejor lo que deberíamos de cambiar, ¿sí?, o lo que necesitamos cambiar es el replantearnos las preguntas que le hacemos a las fuentes, ¿no? Cómo entrarle, cómo obtener la información de los recursos que tenemos. Y en ese sentido, pues va la información de los relatos orales, ¿sí? Toda esta información que obviamente van a estar revestidos de misticismo, ¿sí?, de leyenda, pero entonces a lo mejor, ¿qué podríamos hacer? ¿Sí? ¿O qué historia podríamos contar a partir de esa información, ¿no? Por ejemplo, esa referencia del eclipse, a lo mejor una referencia, ¿sí?, a esta cuestión del clima o de las condiciones en las cuales habitaban estas poblaciones, a lo mejor podríamos entrarles en ese sentido.
¿sí? Dice Brenda, como menciona Ricardo, está el problema de que el suelo africano, los vestigios se conservan mal debido a la falta de humus, es decir, de toda esta materia orgánica que se acumula. No se crea una capa sedimentaria en ellos, entonces no se protege y en caso de encontrar un vestigio es difícil que se pueda adaptar en el tiempo que pertenecen. Así es, Brenda. Ese es uno de los principales retos, por eso yo insisto en que tenemos que trabajar con lo que tenemos y preguntarle de una forma diferente a las fuentes la información de la que podríamos echar mano, ¿no? Entonces, esta cuestión, por ejemplo, me estaba desviando un poco sobre los relatos orales y la mitología. Bueno, entonces a lo mejor no podríamos construir una historia política de estas poblaciones, pero a lo mejor sí una historia social, ¿sí? O una historia de la filosofía, ¿sí? Entonces, a veces nos quedamos únicamente en una sola línea, ¿sí? Y entonces ahí es cuando entramos en problemas, porque entonces no podemos reconstruir una historia porque no tenemos o no sabemos preguntarle a la fuente lo que necesitamos, o la fuente nos está ofreciendo una información totalmente diferente. Entonces, yo creo que va más en ese sentido, replantearnos las preguntas y reescribir historias, pero al alcance de la información con la que contamos. Si no podemos reconstruir la estructura política o el sistema político porque no existe como tal y no hay fuentes que lo sustenten, pues entonces a lo mejor vamos a ver una historia social del poder, que es otra vertiente de la historia social y una alternativa a la historia política. O vamos a hablar de una historia de tipo cultural, ¿sí? O inclusive la microhistoria, ¿sí? Esta corriente italiana, mal empleada en México, por cierto, pero tal vez la microhistoria nos puede hablar más sobre las sociedades que una macrohistoria o que una historia de un país o que la historia de una población, ¿no? Entonces, serían esas cuestiones, replantearnos las preguntas hacia las fuentes y tratar de reorientar el tipo de historia que queremos construir. No sé, Emerson, perdón, José Ricardo, si hay algo más que necesite mencionar. No por el momento, para también no abarcar muchos temas. Realmente, gracias. Muy bien, entonces sí, y no solo, esto que les digo no solo es para la historia africana, es para la historia en general, ¿sí? Aquí a nivel local, por ejemplo, el archivo histórico de Monterrey o varios archivos municipales están incompletos o no están organizados, entonces nuestra primera labor sería, bueno, organizarlos, sí, no somos archivistas, pero algo tenemos de noción, y la otra es trabajar con lo que tenemos, a lo mejor reorientar nuestro discurso histórico. También aquí en el chat les dejé un artículo que se llama Historia y Ciencias Sociales, Préstamos y Reconstrucción de Categorías Analíticas, donde el autor nos propone cómo o nos describe cómo es que los historiadores han recurrido a otras categorías de análisis tomadas de la sociología, de la antropología, etcétera, ¿sí? Pero cómo también nosotros podemos reestructurar nuestro pensamiento y nuestro discurso a partir de ello. Ojalá les sea de utilidad. Muy bien. Finalmente, Andrea, ¿quiere comentar, por favor? Sí, sí quiero. Bueno, a mí me pareció muy interesante. Me gustó cuando hay una parte en la primera lectura que habla de cómo el historiador tiene que, o sea, cómo se dirige a un público, por lo general un público occidental, está como que es muy tentador emplear términos que serían más fáciles para la audiencia entender, pero que serían incorrectos de relacionar con África. Podría usar simplemente la palabra, no sé, reinos, pero a las personas inmediatamente cuando escuchan la palabra reino se les viene a la mente como que el concepto europeo o cosas así. Entonces eso me pareció muy interesante porque, pues bueno, somos historiadores, entonces hay que como que hacer algo así como nuestros discursos, pero teniendo muy en cuenta todo eso. Y en esa parte, bueno, la lectura menciona muchos problemas, problema tras problema tras problema referente a investigar África, pero me pareció muy emocionante, porque pienso que una vez que ya ubicas los problemas o los tienes más claros, puedes de allí comenzar a buscar las soluciones más acertadas. Y había una frase que me pareció interesante que dice: son los cíclopes más legendarios
que los antiguos pastores y herreros de África Oriental. Y me pareció muy cierta porque puedes ir a cualquier parte y preguntarle a alguien qué sabe sobre los cíclopes, o sea, incluso la más mínima descripción, y todo el mundo va a poder darte una respuesta. Pero si les preguntas sobre África o que te digan, no sé, una tribu o algo por el estilo, nadie va a saber casi nada. Entonces sí me pareció algo triste que algo ficticio tenga mucho más peso en el conocimiento de todo el mundo que algo que está ahí, que es un continente enorme y que se supone que es algo así como es la cuna de la humanidad. Entonces me dieron muchas ganas de agarrar mi mochilita e irme de expedición a África. Y ya, eso era lo que quería aportar. Ok, perfecto. Sí, ahí tenemos dos cosas bastante ciertas de lo que nos menciona. Uno, sí, definitivamente siempre va a ser muy tentador trabajar con categorías o con conceptos que ya existen. Sí, de hecho, ayer estaba leyendo un poco sobre eso en la mañana. Un autor decía, ¿por qué nos aferramos, sí, o por qué nos limitamos, dice, a tratar de describir únicamente la historia y no a analizarla? Y nos hace esta diferenciación. Cuando partimos de categorías preexistentes, pues es bastante más fácil entrarle al toro y describir, o los datos que vas encontrando únicamente van a validar o van a revalidar estos conceptos construidos con anterioridad, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde queda el análisis? ¿Dónde queda nuestra aportación? ¿Sí? Entonces, a lo mejor ahí queda ese asunto. Podría ser de dos tipos. Una, plantear una categoría diferente. Por ejemplo, una colega de acá de Coahuila está haciendo una tesis, creo que está en la maestría, y es muy interesante porque está revisando la herencia africana en Coahuila, de forma directa e indirecta. Entonces ella propone una categoría o un concepto que en lugar de decir esclavos son personas africanas esclavizadas, en lugar de decir esclavos negros, ¿sí? No solo por este nuevo discurso políticamente correcto, sino que efectivamente, cuando utilizamos la palabra esclavos, es casi como si dijéramos que ellos aceptaron o como si ellos se asumieran bajo ese criterio. Y si te pones a pensar, realmente no es así. Por eso es bastante válida y bastante oportuna esa categoría de personas africanas esclavizadas. Entonces, en ese sentido va encaminado. Esa es una alternativa, proponer nuevas cosas. Y la otra es utilizar conceptos que ya existen y tal vez darles un nuevo significado y aplicarlos a una nueva realidad, ¿sí? Entonces ahí es donde todavía tenemos mucho que hacer como historiadores, en el sentido de que si pretende, por ejemplo, si alguien de aquí de Monterrey pretende escribir historia medieval desde los libros, pues va a ser un poco difícil representar o analizar a la distancia. Entonces, efectivamente, ahí es donde está nuestro reto. No limitarnos al espacio, a lo mejor si tiene la posibilidad de irse a Francia y reconstruir la historia medieval, adelante, ¿sí? Pero hacerlo desde acá es bastante arriesgado, y no solo arriesgado, sino, me atrevo a decir que hasta irresponsable hasta cierto punto, ¿sí? Porque es un mundo que no conocemos, ¿sí? Ni en el presente ni en el pasado. Entonces algo similar es encaminado a lo que dice Andrea, pues vamos a ver qué nos podemos encontrar para hacer la reconstrucción de este discurso, y luego de forma bastante amena nos dice, pues sí, mejor me voy a ir de mochilazo a preguntarle a la gente. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Habían maestros, algunos maestros que conocí que decían, no toda la historia se aprende en los libros, ¿sí? Y a veces ese es mucho nuestro error, o en los documentos, que dice el doctor José Luis Cavazos, que seguro lo conocen, es el coordinador, que dice, muchos historiadores pretenden respirar el polvo de los documentos y estornudar verdades, ¿sí? Y esas verdades, pues realmente nos damos cuenta que no lo son. Entonces siempre es recomendable salir y aprender, ¿sí? Por ejemplo, para una historia social de aquí de Nuevo León, vas y le preguntas a la gente, no solo te quedas con lo que los archivos o los libros te dejan, ¿sí? Entonces es bastante oportuno lo que menciona Andrea, y eso se puede replicar o se debería de aplicar a diferentes espacios.
Menciona Carlos, creo que para exponer la historia de África es necesario dilucidar que el uso de conceptos occidentales es meramente un recurso de difusión, pero siempre señalando el hecho de que el imaginario que tengamos sobre el concepto muchas veces no es como lo concebimos. Efectivamente, a veces también asumimos que el auditorio para el cual estamos exponiendo la información ya sabe de antemano lo que es un reino, ¿sí? O lo que es no sé, un dominio específico, o lo que es una sociedad compleja, cosas similares. También asumimos desde ese punto de vista que la gente ya lo sabe, ¿sí? Y a veces no es así. Entonces también hay que tener precaución en ese sentido. Gracias, Carlos, también por su aportación, y gracias, Andrea, si no es que quiere comentar algo más. Ay, perdón, siempre se me traba el micrófono. No, creo que esa es mi aportación por ahora. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar su perspectiva sobre las lecturas? Bueno, seguimos entonces adelante. Entonces, como se dan cuenta, hoy no solo aprendimos sobre África, sino de la propia labor del historiador, ¿sí? Entonces, vamos a ver la manera también de seguir, de llevarlo a la práctica, ¿sí? De cómo aplicarlo a nuestro contexto y a nuestras necesidades. Muy bien. Regresamos a la presentación. Permítame un segundo. Bueno, ya les anticipaba un poco esta imagen sobre la situación de África, en particular del desierto del Sahara, y les anticipaba que definitivamente se va a tratar de un punto nodal en la historia africana, ¿sí? Porque va a aparecer como una especie de frontera o de línea fronteriza entre dos Áfricas, o va a dividir a África en dos partes totalmente diferentes, pero nos iremos dando cuenta de que no es tanto así, sino que se trata de un proceso mucho más complejo, a largo plazo, y eso es lo que trataremos de ir descubriendo. Entonces, regularmente a esta zona se le conoce como África mediterránea, ¿sí? O África septentrional, y a esta África subsahariana, ¿sí? Entonces, a partir de ahí nos vamos a ir dando cuenta del sistema de relaciones sociales que se van a construir dependiendo de qué tan cerca o tan lejano se encuentren del Sahara y de otros espectros geográficos, que no va a ser el único, pero sí va a ser el más importante hasta cierto punto. Sí. ¿Y cuáles son estos otros espacios? Bueno, estos espacios geográficos que vemos aquí nos van a ofrecer una perspectiva un poco más completa. No solo es África, el África del Sahara, sino que vamos a ver un complejo de diferentes tipos de climas y de diferentes regiones orográficas que nos van a permitir entender por qué se construye de forma diferente o cómo se ha venido desarrollando como proceso histórico África. Les decía con mayor anterioridad que la región del Sahara también se subdivide en dos áreas, una que le llamaremos la región del Erg, que es el desierto típico que tenemos de las películas con las dunas y los camellos y estas cuestiones, que el camello no viene que este camello también se trae desde Medio Oriente por esta línea hacia acá y se adapta a esta región, ¿sí? El llamado Erg, y la otra la Hamada, que es un poco más pedregoso, sin esta tierra suelta que tiene que ver más con un terreno más escarpado, ¿sí? Y lo vamos a encontrar dividida esta zona, ¿sí? A lo largo de esta zona, perdón. Y luego tenemos aquí una particular que le llaman clima de tipo chino. ¿A qué nos referiríamos con eso de tipo chino?
sea un clima un poco más fresco en comparación al resto del continente, un poco como el clima asiático que suele ser menos seco, al menos en lo que podría ser partes de China y Japón. Así es, la humedad aumenta y en esta región del sureste de África ocurren los llamados monzones, es decir, lluvias a tal grado de que inundan regiones completas, ¿no? Que en algunas épocas del año se presenta, pero insisto, solo es una zona aislada. La selva, el clima ecuatorial, el clima tropical, el clima desértico, otro desierto también que aquí aparece, pero que obviamente no es tan extenso como el que encontramos acá en el norte, pero entonces cada una de estas zonas nos va a ofrecer diferentes elementos para reconstruir la historia y para entender el proceso histórico como tal. También ya les decía más temprano que esta zona, y sobre todo, es donde van a aparecer los primeros grupos homínidos, no todavía humanos, pero sí homínidos, y más en esta zona un poco más templada, con suficiente humedad y con clima más benigno, es donde van a surgir los grupos ya un poco más desarrollados de humanos, y es a partir de ahí donde vamos a encontrar lo que sería la cuna de la humanidad, pero ya en un sentido más contemporáneo, ¿no? En un sentido más actual, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y el otro aspecto que también nos va a conducir por la historia de África son los ríos y los lagos de África, ¿sí? Que como vamos a ver más adelante, los colonizadores europeos van a utilizar a su favor para distribuirse a lo largo del continente. En un primer momento obviamente va a ser el río Nilo, que corre de sur a norte, que desemboca aquí en el Mediterráneo, el río Senegal, el Níger, el lago Chad, que aquí está también donde es un punto crucial, porque según los rastros encontrados hasta el momento, es la zona particularmente más abundante en restos óseos, es decir, donde se han encontrado los restos más antiguos de homínidos. Entonces vemos cómo el agua va a ser un factor fundamental como en cualquier otra sociedad antigua. Esta zona que va a tener nombres ingleses, Lago Alberto, Lago Victoria, y otros van a mantener su denominación original, ¿sí? Y como todos estos cruces o todos estos elementos de ríos y lagos, bueno, van a generar una referencia importante para el estudio de África. Más templado y húmedo es como el Tabasco de África, bueno, como varias regiones del país podría ser. Ahí podríamos aplicarlo, ¿sí? Definitivamente vamos a encontrar una gran cantidad de elementos que bordean África, y ahí es donde estaremos trabajando, que ya lo anticipábamos antes. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo aquí? Mencionaron a algunas personas de las que participaron antes, que habían quedado ahí algunos aspectos que querían resaltar. Si desean, este es el momento para hacerlo. Bien, Arnold W. Eric, creo que levantaron así la mano, ¿verdad? Bueno, supongo que sí. Bueno, voy a empezar. Nada más brevemente. Creo que vale la pena reflexionar en que básicamente África es quizá uno de los continentes que requeriría de mayor trabajo arqueológico y uno de los que menos está haciendo. Porque África no es solamente que tenga restos de el origen humano, tiene restos de todo. Es que básicamente en África se puede encontrar de absolutamente cualquier cosa que sea imaginable. Desde restos fósiles de animales, tanto terrestres como acuáticos, ya que estaba hace millones de años el mar de Tetis, cubriendo la buena parte de lo que actualmente es el Sahara, por lo que de ahí es donde vienen los restos de ballenas fósiles.
también están las de primeras culturas y aparte del desarrollo de los homínidos también. Y esos son restos fósiles que podrían desaparecer eventualmente porque les tocó estar justamente en el peor tipo de clima para que se conserven fósiles. Por un lado está el desierto, que el desierto destruye todo, y por otro lado está la selva, que también demuele todo lo que está ahí por la humedad y por la vegetación. Por lo que si no se, digamos, si no se haya una especie de prisa por intentar recuperar tanto como sea posible de las zonas remotas del continente sobre restos de la antigüedad humana o del planeta, pues es posible que eso se pueda perder y quién sabe si hay alguna forma de volver a acceder a esa información. Y los registros arqueológicos o paleontológicos, pues son prácticamente que las principales fuentes que hay de información en África. Porque la tradición oral o otras cosas que también están presentes en la zona, pues sí se pueden utilizar y en muchos casos son de gran ayuda, ya que ellos son por suerte pueblos que conservan su historia. Algo interesante que decía la lectura es que nosotros como occidentales ni siquiera tenemos presente la historia de nuestros antepasados más lejanos ni de nuestros pueblos, pero los africanos, aún sin siquiera muchos tener una escritura bien estructurada o bien desarrollada, tienen, gracias a la tradición oral, pues recuerdos de sus primeros incluso asentamientos, de sus antepasados pues casi míticos o míticos directamente. Entonces, pues ojalá que se puedan con los siguientes años hacer mejores esfuerzos arqueológicos para poder encontrar qué más hay oculto en las zonas africanas. Gracias, Arnoldo. Bueno, pues sí, ahí tenemos varios detalles. El primero es la cuestión que mencionaba usted acerca de las condiciones climáticas para la conservación y eso, y esas fuentes. Pues sí, ahí tenemos, digamos, dos discursos o dos formas de interpretar el asunto. Porque mencionaba usted, el desierto lo destruye todo y la humedad lo destruye todo. Bueno, es cierto y no lo es. Destruye o elimina ciertos elementos construidos o elaborados por los seres humanos, pero también les ha permitido o les ha obligado, ¿sí?, a recurrir a otros elementos. Por eso es que regresamos a lo de la tradición oral, se ha convertido en un elemento tan importante y tan indispensable para esas comunidades, ¿sí? Entonces, eso de la destrucción, yo lo podría como poner algo como relativo, ¿sí? También el discurso de que, por ejemplo, los hombres del norte de México vencieron al desierto, hay que ver qué tan cierto es ese discurso también, ¿sí? Porque si estuviéramos tan secos como podría parecer, pues entonces ¿por qué tenemos una planta embotelladora de Arca aquí, no? ¿Sí? Entonces, es la construcción del discurso desde una perspectiva, es como nos han hecho creer que han sido las cosas, aunque realmente puedan tener un matiz diferente. Y la otra cuestión, bueno, después les comparto un artículo muy interesante que me encontré por ahí, un texto que desmitifica muchas cuestiones de nuestra supuesta identidad norteña, de combatir las condiciones desérticas y otras cuestiones. Ahorita no lo tengo a la mano, pero después se los compartiré. Y la otra cuestión acerca de las excavaciones, bueno, más o menos ya lo habíamos discutido o lo habíamos comentado con anterioridad. No es que no se quiera, sino que no se puede a veces, ¿sí? Hay que recordar que todavía el norte de África, que es donde podríamos encontrar restos bastante valiosos, pues es una zona relativamente inestable por la creciente ola de conflictos y de tensiones agravadas por los extremismos religiosos musulmanes. La otra también es que a veces los recursos no son suficientes. Me parece que lo que tendría que ocurrir, ¿sí?, es que los países europeos se pongan las pilas y si quieren revertir algo de lo que hicieron después de saquear varias regiones del mundo y llevárselos al Museo Británico y al Museo del Louvre en París, pues es colaborar con algunos países africanos y decir, oye, bueno, yo pongo a lo mejor algunos recursos tecnológicos, tú pon la mano de obra y vamos a rescatar algunos espacios, ¿no? Algo similar que debería ocurrir aquí en México, pero eso es asunto aparte. Entonces, alternativas las hay, no son tan fácil de realizar, pero ahí existen, ¿no? Entonces, ahí es donde podríamos entrarle a la cuestión. Bueno, después Erika había levantado la mano y luego participaría Carlos Liberato.
Sí, bueno, este comentario es sobre algo que también me llamó la atención en la primera lectura acerca de teorías que surgen de los primeros pobladores en África, a partir de dos hechos que caracterizan tanto a la prehistoria y marcan a la protohistoria de África, que es el desecamiento progresivo del Sahara y la aparición en África de las razas negras. Y bueno, a partir de cada una surgen teorías, como que el Sahara, pues, que aquí surgen civilizaciones que crecieron en el Sahara cuando era fértil, como se le consideraba un jardín del Edén, y que a partir de esta sequedad progresiva van mudándose a otras regiones, al norte, al sur, y bueno, entre ellas una es la de Egipto, y que esta civilización primero estuvo en esta otra zona de África, o bueno, sus antepasados. Y bueno, la otra hipótesis sobre la aparición de las razas negras nos dice que que los negros llegaron después al territorio de África, porque se encontró un esqueleto del hombre de Acelar, que es el primer esqueleto que se encontró de un hombre de tez negra, y se encuentra que el origen de estos huesos son más recientes que los que se han encontrado en cuanto a pues, personas de un tono diferente. Y bueno, era todo, más bien era como que se me había hecho muy interesante estas dos hipótesis que menciona la lectura. Muy bien, ahorita continuamos. Carlos, lo escuchamos. Sí, buenos días. Pues de hecho yo también iba a mencionar esto sobre las razas de color que hay en África, que como lo menciona Eric, que lo encontramos en la lectura. Pero, o sea, aquí la cuestión es de que socialmente o mentalmente siempre creemos o pensamos que la persona de color es la originaria de África y la más antigua. La lectura no lo hace ver como que no es así, sí son de ahí, pero son posteriores a otras razas. También nos menciona que no son un grupo unido bajo un mismo carácter social o histórico, sino que cada uno de ellos tiene sus propias vertientes. Pero también hay otro punto que me gustó mucho de la lectura, sobre cuando el autor trata sobre lo que es la historia de África, ¿verdad? Lo inconscientes que somos sobre ella, no tanto no solo por culpa nuestra, sino también que pues muchas veces no existen los recursos necesarios para investigarla o difundirla. Pero hace una analogía que me llamó mucho la atención, donde habla que la historia de África es como una fotografía, ¿verdad? De una persona parada frente a un monumento. Yo creo que en base a esto podemos hacer alusión a la grandeza que esconde este continente mediante su historia, a la de su población, a la de su sociedad y a la falta también que nos hace de investigarla por estos recursos que muchas veces son carentes. Menciona muchos aspectos, hechos que se han podido descubrir en varias de las regiones de este continente que son análogas o parecidas o incluso superiores a eventos o hechos acontecidos tanto en Europa, Asia o América, que muchas veces, como lo decía Andrea, esto de los cíclopes, asimilamos más y conocemos más las mitologías de culturas occidentales que la propia historia de este otro continente. ¿Algo más, Carlos? Sí. No, maestro, es todo. Muy bien, bien. Vamos a ver que, bueno, coinciden algunos puntos de los que mencionaba Eric con lo que menciona Carlos. Sí, también hay que entender eso e insisto, ya lo iremos revisando en las siguientes sesiones, porque de hecho sobre eso van a tratar, sobre la población como tal. Igualmente, el Sahara va a ser determinante en la región subsahariana la aparición de grupos étnicos negroides, ¿sí?, que van a ir modificándose dependiendo de la región en la cual pertenezcan o en la cual aparezcan, mientras que en el norte, al norte del Sahara, van a aparecer todos estos grupos llamados bereberes, ¿sí?, que tienen una tonalidad más clara de piel, ¿sí? El asunto aquí es que lo que necesitamos entender
es las particularidades que tiene África, es decir, ningún otro continente ¿sí? tiene tan marcada esta diferencia étnica, por lo menos racialmente hablando, ¿sí? como lo es África. ¿sí? Claro, en Asia vamos a ver muchas diferencias entre Asia Occidental y el Medio Oriente, que pertenecen al mismo continente. Sin embargo, genética y racialmente tienen más coincidencias que divergencias. ¿sí? El caso contrario en África. ¿sí? África vamos a ver dos espectros étnicos y dos espectros raciales muy, muy diferentes. Sin embargo, la lectura de Berthaud nos dice ¿sí? que algunos de los restos óseos que se han encontrado en algunas regiones típicamente bereberes, ¿sí? ya mostraban signos negroides. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que no tiene un origen único o que probablemente los grupos africanos provengan de la misma raíz, ¿sí? pero que a raíz de la expansión de la población hacia zonas diferentes, ahí es donde empieza la adaptación y las transformaciones raciales. Entonces es bastante interesante cómo dos poblaciones aparentemente diferentes ¿sí? o con orígenes diferentes pueden tener la misma región, el mismo origen, perdón, que es de la región propiamente del Sahara antes de que se convirtiera totalmente en desierto. Ahí es donde debemos de encontrar estas particularidades y especificidades. ¿sí? Y en lo referente, bueno, sí, retomamos este punto de lo de los cíclopes que alguien más ya mencionaba antes, una compañera me parece. Definitivamente, y no sé qué tanto es ignorancia y qué tanto es desinterés por parte de la gente. Digo, nadie está obligado a saber la historia de África, para nada, pero también mencionaban un punto esencial. Al denominar la cuna de la humanidad, pues sí, ahí es donde tendríamos que replantear la importancia histórica del continente para nosotros, ¿no? ¿Alguien más? Sí, profe, nada más como una cosa que me gustó de la primera lectura, porque al final la conecto un poco con el África ya más moderno, contemporánea, era que mencionaba que las hegemonías, como las trataban los reinos o imperios, haciendo la similitud, que además no es lo mismo, por lo general surgían a partir de la metalurgia, de los herreros, de aquellos que aprendieron a manejar el hierro, o otros metales para la creación de armas, y estos lograban ponerse sobre los demás, y por lo general era un herrero, quien era un consejero del canciller, del jefe de esta organización que podemos asimilar como Estado, o si no es que el mismo herrero era esa persona. Ahí en la lectura hacía la comparativa, la pregunta de que si esa metalurgia se desarrolló por la población africana, mientras que se desarrollaba en otras partes del mundo, o si fue exportada al continente. Y bueno, lo que lo conecta ahora con la actualidad es que dice que eso cambió con la introducción de las armas de fuego. Ahora con las armas de fuego es con la que las tribus se posicionan una sobre otra. Sí, ese va a ser un aspecto fundamental. Y por eso insisto en que no podríamos desechar la lectura de Berthaud, precisamente por todas esas herramientas que nos menciona. Dice Carlos en el chat, también se nos menciona el aspecto lingüístico, por el cual hay más parentescos entre sociedades que genéticamente hablando de las razas africanas. Sí, Berthaud menciona 3 grupos étnicos diferentes, o 3 grupos lingüísticos, mejor dicho, o 4. Y nos dice que efectivamente, aunque va a haber ciertas diferencias, a veces van a encontrar más las coincidencias. Pero como les decía también antes, este relativo aislamiento en el que viven muchas comunidades va a impedir o va a limitar la reproducción del lenguaje, ¿sí? Entonces por eso a veces van a haber estos choques, no violentos, pero sí de incongruencia o de limitación lingüística, porque no sabemos
qué nos está diciendo el otro, ¿no? Y ahí es donde empiezan las complicaciones. Entonces, sí es muy interesante ver eso, lo que les decía de que racialmente la población africana se ha detectado que provienen de un mismo grupo, ¿sí? Pero con esta separación ahí es donde viene la fragmentación lingüística y es donde viene también la distinción racial y étnica en la cual nos hemos referido previamente, que insisto, ya iremos revisando, todavía nos quedan sesiones sobre el África protohistórica. Arnoldo, ¿tiene la mano levantada? ¿Quiere comentar algo? Sí, esto es bastante curioso porque se mezcla con lo que había mencionado hace rato Eric sobre los tipos de gobierno. ¿Por qué? Porque el desarrollo de, digamos, del hierro, de la forja de herramientas más complejas, está completamente relacionada con la aparición de hegemonías. Así que una posibilidad bastante grande es que los grupos que lograsen tener estos avances, ya sea por su cuenta o mediante trayéndolos de otras partes del mundo, podrían establecer una hegemonía gracias a que ellos tenían la técnica de cómo fabricar esos productos, mientras que las tribus cercanas no lo tenían. Y una vez que se imponían sobre estas, pues evitaban que ellos pudiesen desarrollar las mismas técnicas. De esta manera estaban sometidos y únicamente la gente poderosa tenía las armas de hierro o las armaduras o las herramientas verdaderamente eficaces o los medios para reparar estas herramientas, lo cual haría que la gente que estuviese a su disposición no pudiese, pues básicamente, defenderse. Y esto luego también obviamente se va a trasladar a las armas de fuego y las hegemonías ya no van a ser hegemonías por tener lanzas con puntas de hierro o algo así, sino por tener pues rifles más potentes que lo que pueda tener la gente normalmente. Sí, precisamente ahí, precisamente por esa razón del dominio del uso de los metales, es que vamos a ver también este rumbo diferenciado que lleva a Egipto, ¿sí? Gran parte de los problemas que van a tener algunos pueblos subsaharianos son precisamente porque no se quieren someter al dominio y a la hegemonía que estaba teniendo en algún momento Egipto, precisamente porque Egipto supo aprovechar todas estas ventajas y recursos que le ofrecía tanto el Nilo como el dominio de los metales que no desarrollaron ellos, que, insisto, aprendieron de culturas de Medio Oriente por la cercanía y el contacto que tenían. Pero ahí es donde vamos a ver también esta diferenciación. A Cartago le va a pasar algo similar, por eso es que va a, ingenuamente, si queremos, tratar de atacar a Roma, ¿sí? O al Imperio Romano en algún momento, por este conocimiento de los metales, pero también por su activa y constante actividad comercial y portuaria que les va a representar grandes ganancias y vastos recursos económicos y de armamento, ¿no? Entonces todos estos aspectos es lo que van a hacer de África un continente tan contrastante que, insisto, es más o menos con lo que habíamos empezado la primera sesión, ¿no? Y tiene que ver todo esto con el origen racial, la división lingüística, la cuestión climática, el desarrollo de las sociedades desde el punto de vista de las armas y de las actividades económicas. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algún aspecto más que deseen profundizar? Muy bien, entonces vamos a ampliar nuestra revisión sobre la cuestión geográfica y cómo esto va a influir en la aparición, la expansión y el desarrollo de diferentes grupos humanos. ¿Sí? Les voy a dejar aquí en el chat las lecturas para el próximo viernes. ¿Sí? Déjenme las escribo de una vez. Bien, para la siguiente sesión, que sería el viernes, tenemos estas dos lecturas que, insisto, no son muy largas. La de Ki Servo, el capítulo 13 de la 344 a la 359,
y la de CLIFE de la 15 a la 30. No se asusten, tienen algunas ilustraciones ahí, entonces la lectura va a ser relativamente sencilla. En estas lecturas, lo que nos vamos a centrar o lo que vamos a abarcar es cómo las condiciones climáticas que ya más o menos hemos dilucidado aquí influyeron para el desarrollo o la aparición de grupos humanos, y también estaremos hablando de estos grupos humanos primigenios y de cómo empieza esta expansión y esta diferenciación en las regiones específicamente del Sahara y del norte del Sahara, ¿sí? ¿Dudas o preguntas sobre las lecturas? Igual se encuentran en la carpeta de materiales de clase. Muy bien, bueno, si no hay más puntos que resolver, retomamos este aspecto de la influencia del clima, de la geografía, para el desarrollo de los grupos humanos en África. Nos vemos en la clase. Antes de que se me olvide también, en la sección de archivos también les dejé un documento de Word donde vienen las revistas y los links de consulta para la cuestión de los ejemplos de revistas electrónicas, para que también los vayan revisando, ¿sí? Muy bien, si no hay nada, aquí nos despedimos, nos vemos mañana con la clase de Estados Unidos y pasen muy buen día. Nos vemos mañana. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, profe, nos vemos. Gracias a Dios.